Hola, muy buenas noches a todas las personas que se están sincronizando con nosotras el día de hoy. Este es un programa de género y deporte de la Dirección General del Deporte Universitario, en donde la intención cada viernes es platicar en torno a temas de la perspectiva de género transversalizando en el deporte. Pero las personas que nos han visto en estos meses, desde el mes pasado, hemos platicado sobre conceptos del amor, qué es una relación interpersonal. También hemos platicado sobre el amor romántico. Entonces, hemos ido cambiando un poco los temas porque también les compete a los deportistas. ¿Cuántos deportistas no tienen pareja? ¿Cuántos deportistas han sufrido un desamor? Entonces, este tema es sumamente importante para ti, así que acomódate y el día de hoy va a estar divertido, va a ser de mucho aprendizaje, de enseñanza, posiblemente de construir algunos mitos y realidades. Y bueno, estoy muy gustosa porque el día de hoy me acompaña una mujer que ha emprendido dentro de la sexología, es una mujer líder, una mujer muy estudiada. Ella se llama Adriana Zapata Sánchez. Ella es psicóloga de formación y sexóloga por devoción, amante de los viajes, el amor, un buen sexo y lo mejor, la libertad de ser. Su propósito es educar en el placer y en la sexualidad. Ella estudió en la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios, tiene la especialidad y la maestría en sexología por parte del Instituto Mexicano de Sexología y es doctorante por la Universidad de Moshvikil en sexología humanista. Adriana, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias Ana por la invitación, también es un gusto y pues saludo a todos los chicos que nos van a ver, los que nos van a escuchar y los que les van a decir, oigan, vean el programa porque estuvo increíble. Entonces, pues listas para hablar de sexualidad, de sexología y de todo lo que nos quieran preguntar también los chicos que nos estén viendo ahorita. Así es, Adriana. Y bueno, pues les comentaba que estos programas, tanto el mes de enero y ahorita empezando febrero, hemos platicado sobre las relaciones interpersonales, que no hay una forma de amar, que hay modelos relacionales, hablamos de la agamia, de la poligamia, del monoamor, y hemos ido construyendo diferentes formas de la diversidad afectiva, porque no somos un ser, somos sujetos sociales. Pero bueno, siempre la sexología suena, hablamos de sexo y a veces nos da pena, entonces a veces es un tabú. Entonces, bueno, con toda tu experiencia y tu gran conocimiento, me encantaría que empezáramos diciendo, ¿qué es la sexología? ¿Cuándo debo acudir con una sexóloga? ¿Por qué acudir con una sexóloga? ¿Es cuando tenemos problemas de pareja en la cama o es por qué es esto de la sexología? Cuéntale a la gente qué es la sexología y cuándo hay que acudir a ellas. Bueno, la sexología es una ciencia que estudia literal la sexualidad humana. Pero ¿qué de la sexualidad humana, como bien lo preguntas? Los comportamientos, la cultura, las creencias, los valores con los que la sociedad y las personas se van a ir formando en la sexualidad humana. Porque la sexualidad humana, o sea, todo el mundo dice, bueno, a ver, sexología sí es el estudio científico de la sexualidad humana, en sus formas, en la cultura, como ya lo mencioné. Ahora, nosotros como sexólogos vamos a encaminar, a acompañar y a enseñar a las personas, a los niños, a las personas mayores, a descubrir qué de estos comportamientos de su sexualidad les puedan generar, perdón, algo que ya no los haga sentir cómodos, saludables, felices y sobre todo que haya cambiado un comportamiento que había estado establecido. Por ejemplo, las mujeres que entran en el periodo de menopausia empiezan a identificar alrededor de los 45 años, 50 años, que no hay tanta lubricación. Y entonces las relaciones sexuales pueden llegar a ser un poco dolorosas. Y entonces se empiezan a preguntar, ay, ¿por qué me está pasando esto? Y en ese momento es cuando van al doctor, al ginecólogo específicamente, y entonces, doctor, ¿por qué me pasa esto? Y entonces el doctor le va a decir, usted tiene resequedad vaginal como tratamiento. Y entonces
Cuando vamos al sexólogo, a decir, sexóloga, sexólogo, no somos doctores, a menos que hayas tenido como formación la carrera de médico, porque los sexólogos podemos ser médicos, psicólogos, maestros, comunicadores, sacerdotes, tengo compañeros que son sacerdotes, entonces cada Órale, quien, qué sí, asociación. cada quien va a tener o se va a especificar muchas veces en un área específica de la sexualidad, dependiendo su carrera de formación. Ok, oye Adriana, y ahorita te escucho, tiene que ver con guiar en torno a la sexualidad humana, dices que no nada más en una etapa de desarrollo, ¿no? No nada más a lo mejor cuando estás nada más embarazada o tienes problemas, pero ¿por qué acudir a la sexóloga y no a un psicoterapeuta o no? ¿En qué momento yo digo, yo necesito a una sexóloga? Por qué esta especialidad? Y más que nada las personas que dicen, bueno, creo que ahorita que me está mencionando Adriana, yo siento esto en mi relación sexual, ¿por qué acudir con una sexóloga? Porque te vamos a acompañar no solamente en la parte clínica, sino en la parte emocional, en el tema de la sexualidad. Y una psicoterapeuta sin la formación de sexología podría hablarte de tal vez la ansiedad, la depresión, trastornos alimenticios y muchas otras cosas, pero no específicamente en la sexualidad porque no sabe qué está pasando con los órganos sexuales, no sabe cómo es esta emocionalidad que puede repercutir en mi vida, ¿no? Respecto a si yo ya no estoy contenta con mi sexualidad. Ok, ahorita estamos tocando mucho la palabra sexualidad, ¿no? Y posiblemente mucha gente asocie sexualidad igual a sexo nada más. ¿Qué es la sexualidad humana? ¿Qué es esto? La diferencia entre sexo y sexualidad es que el sexo es con lo que podemos nacer hombres y mujeres, el órgano sexual, pene y vulva. Eso es el sexo. El coito ya es el acto de la penetración. La sexualidad engloba todas las generalidades que son el erotismo, la cultura, mis pensamientos, por ejemplo, esta también se me acaba de ir, justo la diversidad sexual, la pareja, problemas de pareja, la terapia sexual, ¿no? Y entonces eso es la sexualidad, todo lo relacionado a lo que ya mencionamos que investiga la sexología. Ok, entonces, bueno, vamos aterrizando esta diferencia entre el sexo, el coito y la sexualidad que engloba, que es integral, que engloba muchísimas más características. Ahora, ya que tenemos estos conceptos, Adriana, si tú te remontas a la historia, ¿no? Porque sabemos que la sexualidad pues siempre está, o sea, desde hace siglos, pero también hablar de sexología ha sido complicado. Tú como mujer, posiblemente pareciera que es más fácil para la mujer introducirse en la sexología, pero cuéntale a la gente cómo ha sido este camino dentro de la historia de la sexología, cuándo empezó a tener mayor auge. Esto me sorprendió ahorita que decías que tenías un compañero que es sacerdote, posiblemente hace 15 años decir esto hubiera sido algo mayor asombro. Entonces, ¿qué pasa con la historia, no? ¿Y por qué es importante tener a gente especializada en la sexualidad humana y en qué beneficia a la sociedad también? Fíjate que la historia, bueno, esa es la primera vez que me preguntan sobre la historia, oigan. Bueno, de generalidades, Tampoco pues fue vamos pregunta de examen, la intención es, sí, no, no. Podemos decir que desde 1919, porque me puse medio a estudiar, sí aparecen los primeros estudios en Alemania, ¿no? Pero es hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Kinsey, en su laboratorio, que muchos consideran como este primer investigador que tenía las parejas en la universidad, entonces, él estudia él, no es cierto, no, bueno, estudia el comportamiento de la sexualidad y crea el primer manual del comportamiento de la sexualidad humana, ¿no? Que fue en 1948. Y estuvo muy padre, incluso está la película de 15, si la pueden ver. Él literal exploraba con las parejas en vivo y entonces se dice que él, una de las historias es que
se casa y entonces no podían tener relaciones sexuales porque a su pareja le dolía, a su esposa le dolía mucho. Y entonces ya en el laboratorio empiezan a ver las diferentes posiciones sexuales, cómo es que estaba la penetración, por qué le dolía, y entonces ya empieza a ver esta diversidad en las formas y descubrir que cada pareja es muy diferente para poder tener una penetración para que no le duela, ¿no? Entonces, y de ahí ya viene después eh, cuando hacen la gráfica de la respuesta sexual humana, más adelante, y, espérame, es Master y Johnson, que eran pareja, y entonces ellos ya hacen esta gráfica de la respuesta sexual humana, que hoy en día, la nueva que hacen los sexólogos humanistas, pues bueno, ya encontramos más fases, ya no solamente son estas que son cuatro, que son el estímulo sexual efectivo, la excitación, la meseta, el orgasmo, el periodo refractario. Ya encontramos el lugar, la forma, dónde sí me puedo excitar, dónde no, con quién, cómo va a ser mi tipo de orgasmo, cuánto me va a durar el orgasmo. Y desde ahí empezamos ya a tener mucho más visibilidad los sexólogos a partir de ellos, ¿no? Y ya después en México se funda el Instituto Mexicano de la Sexología, que fue donde yo estudié, y el doctor Álvarez Gallo es quien empieza ya a hacer la investigación científica en México oficial. Fue el primer instituto que se crea en México y que de ahí surgen muchas otras escuelas con sus alumnos, con sus colegas, y de ahí pues estamos hoy en día aquí. Entonces, la verdad es que ha sido todo un estudio, porque como bien dices, es una ciencia que ha Sí, impactado. Y bueno, que también me gustaría ahora ir tocando el tema de las etapas de nuestro desarrollo, ¿no? El autocuidado. ok, En qué momento, porque también tiene que ver con tu autocuidado, si no estoy mal, ¿no? También la sexología tiene que ver con tu autocuidado y también el autoplacer, ¿no? La masturbación, conocer. Entonces, ¿cómo es que llevan las diferentes líneas, por ejemplo, en la diversidad afectiva, ¿no? En esta comunidad sexodiversa, ¿cómo es en la tercera edad? En la infancia también sería oportuno, ¿no? Porque ahora en las escuelas, en la educación básica, empieza, ¿no? La importancia de la educación sexual. También otra rama de las personas especialistas en la sexología, pues me imagino que es la docencia, por supuesto la investigación y bueno, y la terapia. En este ámbito de la docencia, ¿cómo ves tú la necesidad de la educación sexual, de visibilizar o más bien generar estas necesidades, estas demandas de la sociedad de que pues hay que tener un autocuidado porque también se va asociando con las enfermedades de transmisión sexual cuando estás más grande? ¿Qué piensas de ello? ¿Qué se conoce dentro de la docencia? ¿Te parece prudente? ¿Desde qué etapa de desarrollo empezar con esta educación sexual? ¿Qué pasa con las personas de tercera edad que también les olvidamos? Cuéntanos un poco sobre esto, Adriana. fíjate, la primera etapa va a ser la etapa de la niñez, la etapa preescolar, que va a ser cuando empezamos a enseñar la sexualidad a los niños, es desde los 5 años que estamos en preescolar, que estamos entre los 5 y los 6 años, donde ¿de qué hablamos? Hablamos de higiene sexual, prevención de abuso sexual, hablamos de decir las cosas por su nombre, de eso se habla con los niños, entre los 6 y los 7 años. Y luego vamos a saltarnos hasta la parte de la pubertad, que es hoy en Perdón día, que te interrumpa ahí, Adriana, perdóname. Ahí en esto que estás mencionando de decir los nombres, ¿tú crees adecuado que una persona posiblemente normalista platique sobre esto o necesariamente tendría que ser un especialista, en este caso una sexóloga? sí, creo que hoy me parece que los normalistas ya tienen esta clase de sexualidad, no los especializa, pero ya tienen esta clase de sexualidad. Sí la tienen, porque ya tienen que tener el lenguaje para hablarle a los niños, a las niñas, a los padres, con
pene, vulva, pechos, así como mencionamos ojos, cabello, brazos, piernas. ¿Para Empezar a qué? naturalizar el lenguaje, ¿no? Exactamente, y que las cosas se digan como se llaman. Y esto es porque hemos visto que si tú le sigues llamando mi pollito, palomita u otros adjetivos, cuando vemos casos de abuso sexual en los niños dicen o dibujan, me tocó mi palito, mi pollito, mi palomita. Y entonces, cuando haces los estudios, entonces, ¿eso qué significa para ti? Y entonces, si tú le conceptualizas al niño, este es mi pene, este es mi pecho, esta es mi cabeza, estos son mis ojos, él te va a enseñar dónde pudo haber sido el tocamiento, dónde puede ser la prevención. Incluso pueden ya ver videos en YouTube que se llama La Mano, y entonces es una canción donde sí puede tocar mi mano, donde no puede tocar mi mano. Ya hay muchos cuentos. Uno es esta canción que se llama La Mano. Hay cuentos para prevención de abuso sexual, que incluso lo hicieron en la normal. Ahorita me acuerdo de... Estas herramientas que dices. Exactamente. Sí, se Ah, llama El Árbol de Chicoca y lo pueden encontrar. miren, Y ahí a ver si nos pueden colocar en el chat, ¿no? De ahí del programa. ¿Cómo se llama entonces, Adriana? El ¿El qué? Árbol de Chicoca. Ok, para que ahí lo pongamos, porque me parece fundamental tener el material adecuado en la etapa de desarrollo en la que tú quieres enseñarlo. No es lo mismo un adolescente a una niña o un Exactamente. niño de 5 años, ¿no? Por ejemplo, con ellos utilizamos títeres, muñecos animados, para poderles enseñar las partes del cuerpo, todo normal, y a través del juego. Siempre va a ser a través del juego con los pequeños. Después vamos a ir a la etapa de la pubertad, que es esta etapa donde aparecen todos los cambios físicos, ¿no? Y recordemos que la pubertad es algo que sí se vive de forma universal, y la adolescencia es una etapa que va a depender del lugar donde tú vives, porque la etapa de la adolescencia es este cambio social, emocional, hormonal, si también lo queremos, físico, ¿no? Pero, por ejemplo, no es lo mismo los países donde a los 12 años se casan las niñas que empiezan su periodo menstrual. Y aquí, pues, tratamos de que no sea así. Y creo que ese es un proceso muy padre, hablar de sexualidad en el inicio de la pubertad, porque le vamos a enseñar a las niñas y a los niños estos cambios, cómo va a ser el desarrollo de cuando salga el vello, cómo te va a cambiar la voz, cómo te vas a engrosar tu voz, cómo va a ser este cambio de agudo a grave, ¿no? ¿Cómo va a ser el vello en mi cuerpo? Que te salgan pechos, todos estos cambios van siendo emocionales, físicos, sociales, cuando tienes tu primer periodo, ¿no? Y Y al fin y al entonces, cabo ahorita, perdón que te interrumpa, estos cambios que estás diciendo, que los conozcan, que los reconozcan, pudiera ser un método de prevención para el abuso sexual, pudiera ser un método de prevención, ¿no? Para estos maltratos físicos. Tú darías como consejo el que, pues, si no está en la escuela, que lo digan los padres y las madres. por supuesto, por supuesto. Y ahí es donde entra un sexólogo educador. Tal vez el sexólogo educador no de terapia, pero sí puede dar asesorías, puede dar cursos, puede dar talleres sobre la sexualidad humana. Ah, ok, ahí están estas ramas, ¿no? Que una cosa es estar en tu consultorio, otra cosa es el educador sexual, que seguramente también puede tener una escuela para padres y para madres, ¿no? A lo mejor. Exactamente. Ok, o sea, ahí están estas ramas. Entonces, estaría depende de la etapa de desarrollo, una en la infancia, ¿no? O sea, en donde dices desde los 5 o 6 años, después en la pubertad, y después nos iríamos a Ya de la la juventud, a la adultez. adolescencia y la juventud, que entonces la adolescencia la estaríamos iniciando a partir ya de todos estos cambios entre los 14, 18 años. La adolescencia en las mujeres termina a los 19, 20, y en los hombres hoy vemos que hasta los 22. Y entonces, ¿qué temas hablamos? Prevención, métodos anticonceptivos o métodos antifecundativos,
hablamos también sobre diversidad relacional, hoy hablamos también sobre responsabilidad afectiva, hablamos sobre las relaciones sexuales, hablamos obviamente prevención de embarazo, ¿no? Eso que también, bueno, es súper importante. Seguimos hablando de prevención de abuso sexual, cuestiones de no arriesgarnos a también o ponernos en riesgo. ¿De qué más podemos estar hablando en la adolescencia? Obviamente diversidad sexual, eh, diversidad para toda la comunidad LGBTQ y más, ¿no? Okay. Y ahí eso, yo creo que esta es la etapa donde sentamos, si ya sentamos bases en el preescolar, en la pubertad, y ya estamos en la adolescencia, toda esta educación sí puede hacer que las decisiones de disfrutar mi sexualidad, desde dónde voy a tener una preferencia genérica, cuándo iniciar mi vida sexual, con más educación se puede hacer más consciente y sobre todo más placentera y respetuosa hacia los otros. Claro, y ahorita no sé si lo quieras tocar en este momento o un poco más adelante, la importancia de los métodos anticonceptivos, ¿no? La importancia de cuándo, a lo mejor desde cuándo surgen, porque normalmente el método anticonceptivo lo ve la mujer, ¿no? La mujer es la que dice, oye, te vas a poner el condón, oye, ¿y qué onda? Y es que tomo las pastillas, y es que los parches, y es que las hormonas, y es que yo me siento mal, y es que, ¿no? Entonces, también desde una visión de perspectiva de género y dentro de la sexología, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de los métodos anticonceptivos? ¿Qué piensas de la responsabilidad de los varones? Y también un poco hablar, en programas pasados platicábamos sobre los modelos relacionales y la Ajá, comunidad LGBT plus, no hay una forma de amar, hay muchas formas, ¿no? La anarquía relacional, muchas cosas. Entonces decían que siempre la gente que no es monógama, decían, es que seguro tú tienes alguna transmisión sexual. ¿Qué pasa con esto de la sexualidad dentro de la comunidad y los métodos anticonceptivos? Ahorita que estamos tratando esto, no sé si lo quieras abordar en este momento o un poquito más adelante. yo creo que sería muy buen momento para mencionarlos. Hay 12, bueno, hay muchísimos. ¿Cuándo surgen? A partir de los años 60, donde sí ya había un condón, no se promocionaba tanto, pero es a partir del uso de la pastilla anticonceptiva, que es después de los años 60, más o menos. Y entonces es ahí cuando la mujer empieza a decidir, obviamente cuestiones de, como se llamaba antes, ¿no? Planificación familiar, el derecho a decidir hoy en día, cuántos hijos quieres tener, si quieres o no tener hijos. Y entonces hablamos ya de esta liberación y de esta decisión que podemos tomar las mujeres, porque si bien los hombres seguían teniendo esta mala información o pues no tenían la educación de la sexualidad y seguían viviendo pues como ellos habían sido criados. Y hoy en día hablamos de estas nuevas masculinidades, por eso estamos sensibilizando a los niños, a las niñas, a las niñas, ¿para qué? Para que cuando ellos puedan decidir el inicio de una vida sexual, sea responsable, sea compartida, sea platicada y no sea sin esta responsabilidad en su mayoría. Eso es Ok. fundamental, Y por fundamental. ejemplo, ajá, y que los métodos anticonceptivos, porque mucha gente piensa que a veces, infortunadamente, aunque estamos en pleno siglo XXI, solo conoce el condón, ¿no? Entonces, ¿qué variedad hay de métodos anticonceptivos para las personas que nos están escuchando? Más o menos, a lo mejor conoces organizaciones civiles, en el Seguro Social, que te puedan dar para que la gente sepa en dónde ir y pues la necesidad de el autocuidado, ¿no? O sea, porque es un cuidado para ti y cuando están en pareja, ¿qué es lo que pasa también con ello? Fíjense, ¿a dónde podemos ir para conseguir métodos anticonceptivos gratuitos? Todos los centros de salud, todos los hospitales tienen el deber y tú eres derechohabiente a todos estos métodos antifecundativos, como puede ser el condón, ¿no? El preservativo, que ese sí o sí, sí lo tenemos que usar. Por eso decimos que sin gorrito no hay fiesta, ¿no? El condón sí o sí se tiene que seguir usando. ¿Por qué? Porque si ya vamos a todos los demás que son los hormonales, tenemos que saber que esos específicamente se tienen que utilizar
después de que tú ya tuviste un periodo de menstruación, tal vez no regular, pero sí después de la etapa de la adolescencia, para saber, se recomiendan después de los 18 años, para que tú sepas qué hormonas puedes utilizar. Y eso solamente te lo va a determinar el ginecólogo. El sexólogo te va a decir, mira, está el implante subdérmico, están los condones, las pastillas anticonceptivas, las pastillas de una sola hormona, ¿no? Está el dispositivo intrauterino, el implante subdérmico, está el dispositivo que es la T de plata, están los espermaticidas, ¿no? Entonces, está el anillo. Entonces, ya hubo un montón, pero entonces yo, joven, digo, bueno, a ver, ¿qué necesito? ¿Para qué quiero un método anticonceptivo? ¿Solo no me quiero embarazar o no quiero tener una infección de transmisión sexual? Decías, estamos en pleno siglo XXI, sí, pero hay un montón de gonorrea, ¿no? Habemos jóvenes, pacientes, jovencitos de 20 años con VIH, ¿no? Muy jóvenes. Sí, ya sabemos que hay medicinas, que hay fármacos, pero eso no te va a quitar, Claro. ¿no? Podemos, claro, hoy vivir con VIH sin problema, también, ¿no? Pero tú te quieres arriesgar a algo así, quieres vivirte con VIH, y esa es la reflexión. ¿Para qué quieres un método anticonceptivo? ¿Para no embarazarte o para no tener alguna infección de transmisión sexual? Así, y es lo que platicamos la vez pasada con dentro de la literatura y de las películas, de las diferentes formas de amar, pues las parejas que son swingers, ¿no? Y que no quiere decir que se sataniza la pareja swinger, ni que está bien, ni que está mal, simplemente que ahí sí necesitas mayor cuidado porque estás haciendo un intercambio de pareja y que si tú tienes una monogamia donde tú no sé si estás segura que no te pone el cuerno, pero imaginemos que no te lo pone, entonces, pues sabes que nada más está contigo, pero ya cuando haces este intercambio de parejas, pues también las enfermedades de transmisión sexual, pues están más cercanas a ti. Y esto que dices, por eso la necesidad de prevenir eso y el autocuidarte, porque estás cuidando tu cuerpo a partir de la sexualidad, ¿no? Exactamente. Tal vez, y entonces es en la etapa adolescente donde ya de la juventud, a partir de los 22, que entonces tú ya estableces, no puedes empezar desde la preparatoria, claro, pero ya esta diversidad relacional empieza justamente en toda esta etapa donde yo les digo, aquí están todos los helados y a ti te pueden gustar todos, nadie dice que tienes que establecer uno, entonces también establecer relaciones monógamas o únicas cuando estás en la heladería y hay un montón de cosas, entonces lo puedes disfrutar, claro, pero utiliza un condón, ¿no? Ya Sí, después, perdona, es que me están diciendo que te están haciendo ahí una pregunta, entonces perfecto. espérenme, déjenme ver ay Dios mío, espérense, todo esto como es en vivo, ahora me espero. Ahí va, dice, saludos, espérenme, ay, me estoy haciendo doble. Del PrEP, que si puedes dar, nos comenta Paulo que si puedes compartir información sobre el PrEP y la PEP. Ahora sí que no sé si tengas conocimiento de ello. Y si no, pues ahí también en el Facebook, en el chat lo pudieras poner más adelante. El PrEP son estos fármacos que nos ayudan a reducir la probabilidad de contraer VIH a través de las relaciones sexuales o el consumo de drogas inyectables. Cuando se toman según las indicaciones, los medicamentos del PrEP, que son antivirales o retrovirales, son altamente eficaces para prevenir la infección de VIH, ¿no? Es como si tomáramos un paracetamol para que no nos duela nada, ¿no? Pero volvemos a esto, sí podemos evitarlo, pero ¿cuántas veces también quieres estar tomando el medicamento que puede causar algún daño, ¿no? A largo plazo. Es como las pastillas anticonceptivas de una sola toma, ¿no? La pastilla del día siguiente. ¿Sabían que si tú tomas las pastillas del día siguiente más de 3 veces en el año o más, el efecto disminuye? Y entonces sí puede haber un embarazo no deseado y muchas de las chicas que llegan es, oye, pero es que yo me tomé la Me la pastilla al día tomé. siguiente.
Sí, pero ¿cuántas ya te las habías tomado? ¿En qué día te la tomaste? Y entonces eso puede ser mucho la diferencia. El PrEP es bueno, ¿no? Ustedes incluso si pueden ir a Clínica Condesa, ¿no? Que está, pues, obviamente en la Condesa, ahí les van a dar toda la información para toda la comunidad de la diversidad. También están los Capacits, que son en el Estado de México y en los estados. También pueden acudir a ellos. Es gratuito y eso solamente te lo puede recetar el médico en las clínicas específicas, acompañado de asesorías en la sexualidad, por qué es que te quieres tomar el PrEP, ¿no? Porque seguimos insistiendo en el uso del condón, porque hoy en día hay muchos jóvenes entre los 20 y los 30 años con VIH. Y no se diga jóvenes que llegan al consultorio es, tengo gonorrea, tuve sífilis, ¿no? Y es esta parte de lo que acompaña a mi pareja me puso el cuerno, no era monógamo, fue mi primera vez, y todo lo que construyes a través de estas ideas, ¿no? Que sigue habiendo sobre el romanticismo, sobre la monogamia, muy marcada, que cuando pasan estas cosas no es, o sea, sí es cierto, pero también existe todo lo demás. Y ahí es cuando acompañamos en la sexoterapia. Claro, qué importante esto, ¿no? Porque a veces, y que no nada más, pues le pasa a cierto sector de la población, sino todo el mundo puede tener estas complicaciones dentro de su sexualidad humana. Entonces, a ver, Adriana, ya nos pasamos al ámbito de la adolescencia, de la juventud. Ahora, en la tercera edad y la No, sexualidad. espérate, ya te saltaste la etapa de la adultez, donde Ah, bueno, entonces a ver, sí, ya vamos ahí. decidí, a ver, ya sé con quién me gusta, cómo me gusta, cuándo me gusta, y ya sé toda la parte de la diversidad sexual, la diversidad en la comunidad, ya lo sé todo eso. Entonces ahora yo decido quién me gusta, cómo quiero relacionarme con ella, ¿no? Y entonces ahí ya empiezo a diversificarme en todas estas formas de amar, como ya lo mencionabas, o de vincularme erótica o emocionalmente con las personas, ¿no? Hablamos de las etapas que pueden surgir, la etapa del embarazo, la etapa de no desear, bueno, esta decisión de tal vez no tomar, no tener hijos, ¿no? Muchas mujeres hoy en día dicen, no, ¿sabes qué? Yo la verdad quiero ya no tener útero y ya no quiero tener periodo y entonces, bye, ¿no? Porque ya no quiero hacer más cosas. Ya quiero estar libre y disfrutar y no tener ningún problema. Y también hacen histerectomías hoy en la juventud. Ya no se esperan hasta después de la menopausia o por un cáncer cervicouterino, ¿no? Porque entonces, te digo, ya vamos explorando. Hoy encontramos mujeres entre los 30 y los 35 con BPH muy avanzado, con mujeres con cáncer cervicouterino, ¿no? Que se adquirió tal vez en los 20 y que se desarrolla en esta etapa, ¿no? O mujeres que nunca habían tenido relaciones y que lo desarrollaron muy rápido. Entonces, sí encontramos cáncer de mama también, muy jóvenes. Hemos encontrado ya casos de, 20, de a partir de los 20 años. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho en la prevención, en la educación, en la autoexploración y en el autocuidado. Claro, y que nunca es tarde también para aprender, ¿no? Porque muchas generaciones, personas que tienen posiblemente 50, 60, 70, pues no les tocó esta educación a una edad temprana. Entonces, Exactamente. y es sumamente difícil decir, oye, es que yo tengo esta duda, o sea, también romper estos tabús, estos paradigmas, ¿no? Que traes, que introyectados por tu educación, pero pues es importantísimo que a cualquier edad empecemos con esta educación sexual. Entonces, bueno, ya dices que en la adultez es donde, como dices, ya conoces todo, ya lo sabes, tal, pero también esta prevención, que o sea, eso me parece importantísimo, lo de la prevención. Ahora sí, a mí me parece un tema complejo la tercera edad y la sexualidad, porque hay mucha vergüenza, hay miedo, hay pues estos clichés de, pues ya para qué, pues yo ya voy de salida, ¿no? Entonces, pero también o sea, sigue siendo un ser humano vivo y viva, ¿no? Por Y el supuesto, placer y el gozo, pues no se quita.
O Pues sea, de hecho, sí, creo que fue Robert De Niro a sus 80 años, acaba de tener un hijo, sí le hicieron obviamente una prueba de paternidad para ver si era suyo, pero claro que era suyo, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede. ¿Hasta cuándo se vive la sexualidad? Hasta que nos morimos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sexualidad no solamente es el coito, que es lo que, ese es el mito, ¿no? ¿Tú vives la sexualidad solo porque tienes coito? No, la sexualidad es el erotismo, la comunicación, la sensualidad, el salir a caminar con tu pareja, la desnudez, el acompañamiento, el acurrucarse, eso es la sexualidad. No solamente es el coito, tenemos que quitar ese mito y ese prejuicio de, sí tengo sexualidad porque tengo coito. No, esa no es la sexualidad. El coito es el acto de la penetración, pene, vagina, bueno, vagina, pene, 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 como quieran hacerlo todos, ¿no? Es de todas las formas en las que quieran vivir la penetración, pero ese es el coito. La sexualidad va a acompañar todo esto. Y hasta que somos hoy personas mayores, ¿no? Podemos verlo, podemos acompañarlo. Hoy en día hablamos de también desmitificar, es como decían, ay, los niños no tienen sexualidad. Claro que tienen sexualidad, no tienen erotismo porque el erotismo es la construcción social, cultural, ¿no? Lo que ya le damos. ¿No? Que ya claro. se va aprendiendo cuando dice, ay, mira, esa que chica está muy guapa, ese chico está muy guapo. Y ya es la parte donde entra el erotismo, ¿no? Y las personas adultas mayores, claro que lo tienen, porque por eso hoy en día hay grupos de baile, están los pilares para que vayan a hacer actividades, para que conozcan personas, hay grupos también para solo adultos mayores, para que puedan socializar y entre ellos vincularse. Claro que sí. Estos Claro. salones de baile me encantan porque tú ves a todos bailando con todo mundo, sin ningún prejuicio, ¿no? Y divirtiéndose. Eso es sexualidad. Claro, la diversión y el gozo, ¿no? Desde el placer. O sea, porque no nada más, como bien mencionas, desde tu experiencia y por supuesto conocimiento, no nada más es el coito, que muchas veces se piensa y que si no funciona, pues ya no tienes esta sexualidad y pues yo no sé nada y ya empiezo. Pero también esto que estás mencionando, oye, ahorita un poco me voy a trasladar otra vez a la infancia, hablando Sí. de la hipersexualidad, ¿no? Hay muchas veces este concepto, ¿no? En donde dicen, es que no hipersexualices a las niñas y a los niños. ¿Qué piensas de ello? ¿Qué pasa con la vestimenta, ¿no? Hacer una señora en chiquito. O un Esto adolescente en chiquito. qué es lo que pasa dentro de tu rama, que es la sexología? Porque es fundamental. Lo hemos visto en algunos otros programas, ¿no? De los estereotipos y esto, y la hipersexualización, y por supuesto a veces ya en otro ámbito, pues la cosificación de la mujer, pero en específico ahorita de la hipersexualidad en la infancia. ¿Por qué pasa esto? Porque pones en contacto, yo te digo que a los niños les enseñamos con títeres, con muñequitos, con dibujos, ¿no? Pero si tú a ellos les empiezas a poner re, películas con imágenes de relaciones sexuales, con bailes eróticos, independientemente de la música que sea, con cadencias, con insinuaciones, ellos lo van a repetir. Y entonces, ¿eso qué va a provocar? Que puedan repetir una conducta con alguien, con los niños, con sus pares, ¿no? Y empiecen a reproducir cosas que no son de la etapa. Por ejemplo, cuando yo llevo mis muñequitos, les enseño, miren, este es un pene y se ríen, ¿no? Este es una vulva, este es un pecho, un útero y así. Y llevo cositas de tejido, algo que puedan jugar, que sea un juguete para que ellos se identifiquen. Y ya cuando son más grandes, ya llevamos objetos que son de plástico, mucho más realistas, que se acerquen al tamaño, a la forma en la que real pueden ellos verse y decir, mira, esto sí se parece a lo que tengo. Pero si yo les llevo un pene o un dildo de 40 centímetros, van a decir, ¿esta de dónde se lo inventó? Yo, ¿por qué no tengo eso? Y entonces le voy a crear algo que no va a entender y que les va a causar ansiedad, estrés y confusión con sus amiguitos y con sus pares. Y bueno, y no se diga a los papás que, oye, es que este Juanito estaba moviéndome la cadera en mi pelvis, mamá, o aquí en mi palomita. Ay, a ver, ¿cómo que pasó eso? ¿No? Entonces se ponen de pelos
porque no le enseñé a mi hijo a decirle, oye, me estaba moviendo sus nalgas, sus pompas, en mi pene o en mi vulva. A ver, ¿quién te estaba haciendo eso, hijo? Pues Juanito el que va en tercero de secundaria o Juanito el que va en segundo de primaria. Ah, ok, entonces tú ya puedes reconocer eso como lo mencionamos. Claro, que es la importancia de nombrar las cosas, ¿no? Así como Así es, decías, si es ojo, si es pene, y no darle claro, estos apodos y ¿sí? decirlo Entonces como tal. yo no le voy a enseñar álgebra a un niño que está en kinder y que está aprendiendo a escribir, ¿no? Claro, Entonces, por eso hablamos de la hipersexualización. Es, yo te estoy enseñando cosas que no están en tu etapa de desarrollo. claro. Y entonces te estoy acercando a situaciones de riesgo y de vulnerabilidad. Por eso de ahí muchos, y no es para espantarnos, ¿eh? Y por ahí muchos discursos, es que el niño o la niña me estaba seduciendo. O sea, ¿cómo? Es que el adolescente o la niña me estaba coqueteando, ¿no? Entonces, esto es una reflexión súper importante. Y entonces, esto te lo va a decir el educador de la sexualidad también. Claro. Sí, qué importante saber esto, los conceptos y tenerlos sumamente claros, ¿no? En la vida. No, se nos está yendo ya el tiempo. Me gustaría que fuéramos cerrando y que toques un poco el tema que seguramente muchas de las personas que nos están viendo y escuchando tienen de pregunta, esto de los mitos y las realidades de los juguetes sexuales, que tiene mucha asociación y afinidad dentro de la sexología, ¿no? Que es, mucha gente lo sataniza, ¿no? Es pues que ya no me gusta estar con mi pareja, solo lo usan ciertos sectores. ¿Qué es la realidad y qué piensas de este punto que son los mitos y realidades de los juegos sexuales? Juguetes. Los juguetes sexuales van a ser herramientas para mejorar, disfrutar mi sexualidad. Igual que los juguetes cuando somos niños. Van de, no, aquí ya no van por edades, pero sí va por gustos. Y siempre recomendamos que sea del más pequeño a lo que más te guste, ¿no? Y desde lo más simple hasta lo más complejo. Yo les recomiendo siempre utilizar primero siempre un buen lubricante, una balita, un anillo, para que ustedes vayan identificando cuáles son sus sensaciones, las zonas de placer que ustedes ya ubican, que pueden ubicar más con los juguetes, y ya después pasar o pensar si quiero un dildo, no quiero un dildo, que ahora también tenemos esta parte donde me gusta mucho, donde ya no es este pene gigante, ¿no? Y también vamos desmitificando esta idea de los tamaños, ¿no? Las formas, y ya no es, y ya entonces entramos a el patito, el dildo que vibra, que puede hacer penetración, que gira y que hoy hacen maravillas, el succionador de clítoris, ¿no? Es, bueno, a ver, solo quiero tener un orgasmo, quiero explorar mi placer, vamos por un juguete, ¿no? ¿Qué hay que ver en los juguetes? Que no sean de preferencia chinos, o porque dicen, ah, es que un chino cuesta 50 pesos y el otro cuesta 400 pesos. Inviertan. Tienen que ser de plástico, de poliuretano, tienen que ser lavables, tienen que ser de baterías, o ya podemos ser recargables, que se conectan a puertos USB. Ya tenemos esta parte de la digitalización, que podemos jugar con las aplicaciones. Ya hoy hay muchas formas. Son unas herramientas, no van a suplir a nadie, ¿no? Si no, entonces dirías, ah, ya no me quiero tener ninguna relación con ninguna otra persona. Lo que yo siempre los digo, ¿no? Lo que te va a dar un juguete no te lo va a dar una persona. Son completamente cosas distintas. Entonces, si ubiquemos que un juguete es para divertirnos, para complementar mi sexualidad, y empecemos a usarlos del más pequeño al mediano, al grande o al como tú te quieras divertir. Ahí está, justo es estos juguetes sexuales. Y bueno, Adriana, pues se nos terminó el tiempo. Me hubiera gustado también platicar un poco de los roles, ¿no? Pero bueno, pues las cosas se van acabando. Ojalá que en otro momento puedas acompañarnos. Pero bueno, antes de cerrar el programa, me gustaría que terminaras con alguna reflexión para las personas que te están escuchando, algún consejo y bueno, pues que posiblemente hay gente que les empiece a interesar y alguien a lo mejor decide ser sexóloga así como tú.
Creo que en este país y en el mundo se necesitan personas que quieran educar a otros, a sensibilizarlos más que educarlos, para poder descubrir que la felicidad sí puede estar también o empezarse a desarrollar desde una buena sexualidad, porque es de donde surgen, no necesitaríamos nada para ser, para estar contentos, porque en la sexualidad bien realizada, bien vivida, se libera serotonina, dopamina, endorfinas, y estás, ¿cómo se dice? Estás chapeado, ¿no? La piel brilla, el cabello está maravilloso, estás feliz porque el cuerpo vibra, ¿no? Y entonces yo los invito a eso, a sensibilizarnos en la sexualidad, a respetar siempre al otro, y lo que es para ti no es para mí, pero si lo platicamos, podemos llegar a un acuerdo siempre. Pues muchísimas gracias, Adriana. Fue un placer escucharte, dialogar. Pues este es tu programa, es un canal de reflexión y bueno, también por supuesto de diálogo. Te agradezco muchísimo por estar en este programa, Adriana. No, gracias, Ana. Y claro que nos vemos en la próxima, y cualquier pregunta que puedan estar ahí, que te dejen en tus redes sociales, con gusto la podemos responder, y me pueden seguir en las redes sociales, que estoy como Adriana Zapata, sexóloga, en Instagram. Ahí está. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche. Ahora vamos a hablar de la ley Olimpia. Vamos a tener a una mujer que ha trabajado desde los derechos humanos en el Politécnico y en otros casos sumamente importantes, porque también tiene que ver con los límites que hay que poner y que no transgredan nuestros derechos humanos. Entonces, seguimos con estos temas. Les agradezco mucho estar en este programa de Género y Deporte y nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias, nos vemos, Adriana. Bye. Cuídense.